Adelante, presenta los papeles del divorcio. No necesito a los niños, dijo él, saliendo por la puerta, dejándome sola con nuestras gemelas de 3 años y nuestra hija recién nacida. Desde hacía tiempo sospechaba de su infidelidad, pero las exigencias de la crianza y el trabajo mantenían esos pensamientos a raya. No puedo soportar esto más, susurré para mí misma. Mis hijas gemelas se aferraron a mis piernas, sus caritas marcadas por la preocupación. Mami, te queremos, dijeron, y en ese momento, algo dentro de mí se enfocó. A pesar de la ira que crecía dentro de mí, la claridad surgió. Está bien, hagámoslo, respondí, firmando los papeles del divorcio sin dudarlo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Él no tiene idea de lo que le espera. Después de todo lo que he hecho por él, será él quien se arrepienta de esta decisión. Así comenzó su descenso hacia el caos, sin que él lo supiera. Llegaré tarde otra vez esta noche. Esas palabras se habían convertido en un estribillo cansado. Soy Maya, tengo 34 años, y he estado casada durante 4 años. Lo consentí un poco, quizás demasiado, siendo 2 años mayor que él. Nuestras hijas gemelas llegaron en el primer año, y 3 años después, recibimos a nuestra tercera hija. Fue alrededor de su nacimiento cuando él empezó a llegar tarde con más frecuencia. Solía decir, espero que el siguiente sea un niño, quiero jugar a la pelota con él. Su entusiasmo se desvaneció cuando supo que tendríamos otra niña. En el hospital, su expresión se ensombreció cuando vio por primera vez a nuestra recién nacida. No se parece a mí, no es linda, comentó. Una ola de ira me invadió. ¿Cómo podía decir eso de su propia hija? ¿Qué tipo de padre habla así? Creo que fue en ese momento cuando la idea del divorcio cruzó por primera vez mi mente. Incluso después de regresar a casa, su estado de ánimo no cambió. A medida que se acercaba el final de mi licencia de maternidad, él ofrecía poco apoyo con los niños. Muestra interés en ellas, le insté. Si estás abrumada, contrata a una niñera. Tienes ahorros, respondió. Tenía un buen trabajo en una empresa de renombre, ganando más que la mayoría de las mujeres de mi edad, mientras él luchaba por mantener trabajos temporales. Quizás resentía mi éxito. Me preocupaba cuánto tiempo duraría su trabajo actual y esperaba que al menos asumiera el rol de padre. Pero cuando le pedía que pasara tiempo con los niños, se quejaba, es demasiado trabajo. Incluso cuando ayudaba, lo hacía de mala gana, y las niñas se aburrían. Su conciencia de su falta de afecto por él parecía carcomerlo. Este patrón continuó hasta que un día, simplemente dejó de ayudar por completo. Estoy cansado del trabajo, necesito mis fines de semana para descansar. Se retiraba a su habitación o salía con amigos. Un fin de semana, tuve que trabajar, pero él se negó rotundamente a cuidar a los niños. Estoy atrapada, si no los cuidas, tengo cosas que hacer, le dije, exasperada. Adiós, respondió sin preocuparse. No podía dejarlos desatendidos, así que a menudo corría para encontrar una niñera de último minuto. Esto estaba desgastando nuestro matrimonio y afectando a los niños. En desesperación, contacté a sus padres, pero su respuesta me dejó desanimada. Una esposa debe soportar, esa es la clave, y recuerda lo que te dije el otro día. Mis propios padres vivían lejos, lo que dificultaba apoyarme en ellos. Me sentía aislada y perdida. Oye, hazme algo de comer. Entré una noche y encontré a mi esposo en pijama, la casa hecha un desastre. El único punto brillante fue ver las caritas de mis hijos iluminarse de alegría al verme, su aburrimiento olvidado momentáneamente. ¿Dónde estabas tan tarde?, preguntó, con un tono de molestia en su voz. Tuve que pasar por la casa de tus padres para hacer unos mandados. Ahora, apúrate y haz la cena. Tengo hambre, dijo. Si has estado en casa todo el día, ¿no podrías haber al menos lavado la ropa o limpiado el baño?, le pregunté, frustrada. Él sonrió con desdén. He decidido no hacer nada por personas que no muestran gratitud adecuada. ¿De qué hablas? Limpié el baño ayer, y ni siquiera me diste las gracias. Estoy segura de que lo hice, respondí, exasperada. No es el tipo de gracias que busco. Me refiero a 200 pesos de gratitud. Extendió su mano, como si esperara un pago. Demasiado cansada para discutir, lo llamé a un lado para hablar en el baño, lejos de los niños. Hago todo aquí. Trabajo, quehaceres, cuidar a los niños. ¿Crees que alguna vez he recibido alguna gratitud de tu parte? Eso es trabajo de esposa, dijo despectivamente. ¿Y cuál es tu trabajo?, pregunté, luchando por mantener la calma. Yo también trabajo, dijo, con un tono defensivo. Sin embargo, apenas ganaba 1000 pesos al mes.
No contribuía a la casa, y de alguna manera tenía el valor de pedir más. Discutimos durante casi una hora, la tensión aumentando con cada palabra. Mami, tengo hambre. La voz de mi hija cortó de repente la tensión, trayéndome de vuelta a la realidad. Mi esposo se fue furioso, y yo me di la vuelta para preparar la cena, ignorando su arrebato. En ese tenso silencio, finalmente descubrí la verdad. Mi esposo estaba teniendo una aventura. Confié en una colega cercana que había conocido desde la universidad, quien también se había divorciado por la infidelidad de su esposo. Deberías reunir pruebas de inmediato, me aconsejó, compartiendo sus consejos. En retrospectiva, había señales. Justo antes de que naciera nuestra más joven, él llegó a casa oliendo ligeramente dulce, una fragancia que no reconocía. ¿Te pusiste perfume?, le pregunté, tratando de sonar casual. Él se mostró visiblemente incómodo, tartamudeando. Otras señales siguieron: noches tardías, distancia emocional, falta de tiempo con los niños, y una intimidad erosionada, pero fue un pequeño detalle el que lo delató todo. Hay bálsamo labial en el bolsillo de tu chaqueta. Oh, es mío. Mis labios se resecan. ¿El bálsamo labial rosa de Chanel? Quizás sea de mi mamá. La excusa sonaba ridícula, pero no dije nada. Cuando se apresuró al baño, noté algo en su cuello. ¿Qué es eso? Ahí estaba, una marca de amor, escondida en un lugar que normalmente cubrían sus ropas. Casi lo confronté, pero me contuve, decidiendo que necesitaba pruebas reales primero. Tómate tu tiempo en la bañera, dije, fingiendo que no había notado nada. La noche siguiente, llegué tarde del trabajo, mis hijas ya estaban dormidas, y la casa estaba tranquila. En el comedor tenuemente iluminado, mi esposo estaba de pie, sujetando un papel con fuerza en la mano. Ya he tenido suficiente, vamos a divorciarnos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Un divorcio? ¿Y no quieres a los niños? Me empujó los papeles, luego salió sin esperar una respuesta. Mami, las gemelas, despertadas por el sonido de la puerta al cerrarse, estaban en el pasillo, luciendo preocupadas. Está bien, lo siento por despertarlas, les aseguré, aunque las cosas estaban lejos de estar bien. Él dice que ha tenido suficiente, esa es mi frase. ¿Y no quiere a los niños? ¿Cómo puede? Las lágrimas brotaron mientras las emociones me invadían, aunque apenas lo noté. Mami, te quiero, susurró mi hija, abrazándome con fuerza. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo así, no podía dejar que mis hijas cargaran con este peso. Si las tenía a mi lado, podría encontrar la felicidad nuevamente. Finalmente sabía lo que tenía que hacer. Está bien, vamos a presentar los papeles, dije con renovada determinación, y mi hija sonrió como si entendiera. Esa noche, todas dormimos pacíficamente por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, presenté los papeles del divorcio y hice una llamada importante. Sí, adelante, mi esposo es el que estará en problemas, dije, y la persona al otro lado escuchó atentamente, lista para actuar. Lo había pensado detenidamente. Si él me traicionó, me aseguraría de que las consecuencias cayeran, incluso si eso significaba que su mundo se desmoronaría, sin arrepentimientos. 3 días después. Maya, ¿dónde has estado? Entré a mi casa después del trabajo y encontré a mi esposo y a sus padres esperando, con expresiones que combinaban enojo, sorpresa y confusión. La expresión de mi suegra era feroz, la de mi suegro pálida, y la de mi esposo, desorientada. ¿Han estado esperando afuera todo el día? Eso es bastante inquietante. Este no es el momento para el sarcasmo. ¿Qué está pasando? Mi suegra agitó una carta frente a mí. Está todo ahí si lo lees, respondí con calma. Su rostro se sonrojó y su voz se elevó mientras revisaba el aviso legal. Yo, necesito ir a recoger a las niñas, así que si me disculpan, dije, pasando junto a ellos y entrando a la casa, pero mis suegros me siguieron a la sala, exigiendo explicaciones. ¿Por qué enviaste esto de la nada? No entendemos, bramó mi suegro. Entenderán cuando terminen de leer la carta, respondí. Usar un abogado es cobarde, dijo mi suegra, cambiando rápidamente la culpa. Frustrada, intenté explicarme, pero era inútil. Al final, mi esposo, que aún parecía perdido, intervino. ¿Es todo esto porque no estás contenta con el divorcio? ¿Por eso presentaste una queja? Mis suegros giraron la cabeza hacia él, claramente aturdidos. No tenían idea del divorcio ni de todo lo que había soportado a lo largo de los años. Nunca escuchamos sobre un divorcio,
¿Es por eso que esto está pasando? Nuestro hijo es inútil, pero eso no es razón para arruinar todo de esta manera. Espera, ¿qué está pasando aquí? Mi esposo parecía tan confundido como siempre, mientras mi suegra golpeaba la mesa con frustración. ¿Por qué te estás divorciando, Maya?, exigió. Oh, bueno, tartamudeó mi esposo, pero no esperé sus excusas. Porque él ha abandonado por completo sus responsabilidades como esposo y padre. Siempre dices, los hombres son así, ¿verdad? Bueno, ¿perdonarías a tu esposo si te engañara? ¿Qué? Se veía consternada, claramente. No esperaba que confrontara la infidelidad de su hijo. Mi esposo abrió la boca para hablar, pero una mirada aguda de mi parte lo silenció. Mi suegro intentó defenderlo rápidamente. La aventura de un hombre es solo un juego, no es nada serio. Esta conversación es inútil, por favor, salgan, dije firmemente. Cualquier comunicación futura será a través de mi abogado. ¿Por qué involucrar a un abogado ahora?, dijo mi esposo, luciendo más confundido que nunca. Vas a aceptar el divorcio, ¿verdad? No solo estoy de acuerdo, sino que ya presenté los papeles. ¿Qué? Entonces, ¿por qué?, tartamudeó mi esposo, pero antes de que pudiera terminar, mi suegra se echó a llorar. ¿Cómo esperas que pague 39,500 pesos de una sola vez? ¿De dónde sale esa cantidad? ¿A quién le están pagando? Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Tomé una respiración profunda, lista para revelar mi secreto. Hace 4 años, justo después de casarnos, tu madre pidió hablar conmigo. Estaba nerviosa pero ansiosa por conectar con mi nueva suegra. Así que acepté, pero lo que me pidió me dejó completamente desconcertada. ¿Puedes prestarme 40,000 pesos? Me quedé sin palabras. Ni siquiera dudó en preguntar sobre mis ingresos anuales, como si fuera lo más natural del mundo. Incapaz de soportar la presión, solté mi ingreso, tal vez más de 165,000 pesos. Sus ojos se iluminaron al instante. Resulta que mi suegro había desarrollado una adicción al juego, gastando dinero y acumulando deudas. Ella suplicó, desesperada por 40,000 pesos para pagarlas. Y aunque dudé, no pude negárselo, pero dejé claro una condición: tienes que devolvérmelo. Con eso, le presté el dinero. Pasaron 4 años y solo logró devolverme 2,600 pesos. A veces regresaba una pequeña cantidad, solo para volver a pedir prestado. Al darme cuenta de que probablemente nunca vería la cantidad total, contraté a un abogado para exigir los 39,500 pesos restantes. La expresión atónita de mi esposo casi me hizo reír. Prometí devolverlo poco a poco. ¿Por qué lo exiges todo de una vez? Porque ya no somos familia. No tengo ninguna obligación de ser considerada. Fue entonces cuando mi suegra estalló, volviéndose contra mi esposo. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras tenido una aventura, ella no nos estaría presionando así. Deberías devolverlo tú en lugar de yo. ¿Por qué yo? Estamos jubilados. Nuestras pensiones no pueden cubrir eso, protestó. Bueno, si quieres seguir viviendo bajo mi techo, más te vale encontrar una solución, siseó. Por supuesto, con mi suegra incapaz de pagar los 39,500 pesos y mi esposo desempleado. Eso no iba a suceder. Me voy a vivir con Laura, así que no pagaré nada. ¿Esa es tu amante? Cansada de este absurdo tira y afloja, decidí que era hora de terminar con esto. No creas que se queda solo en 39,500 pesos. También estoy demandando 113,000 pesos de ti y de tu amante como compensación, y no olvides la manutención de los hijos. ¿Qué? No puedes exigir eso. Es lo justo. Es el precio por abandonar a tus hijos y andar a mis espaldas. ¿Dónde está tu prueba de que hice trampa? ¿Ya lo olvidaste? Acabas de admitir que te vas a vivir con Laura. Suspiré y le entregué la pila de evidencias que había recopilado. Solo mirarlas me enfermaba. Las fotos, extraídas de sus propias redes sociales públicas, lo mostraban besándose y acurrucándose con su amante. Mi abogado también las había visto, y no dejaban lugar para excusas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esto? Encontré tu perfil público en línea. ¡Qué patético! ¿Pensaste que nadie se daría cuenta? Era irónico. Para alguien tan despistado con la tecnología, había hecho que fuera fácil recopilar evidencia de su traición. Mis suegros quedaron boquiabiertos, mirándolo con incredulidad. Está bien, es hora de que te vayas. Necesito recoger a los niños. Al menos no vayas tras Laura por compensación. ¿Qué pasa si ella me deja?, suplicó. No me importa. Dándose cuenta de que la situación solo empeoraba, los eché a los 3. Ábreme, ayúdame. No sabía sobre la deuda.
Pude escuchar a mi esposo gritando a través de la puerta durante un rato. Llamaré a la policía. Eso finalmente los hizo marcharse, desalentados. Ha pasado un año desde entonces. Después de pagarme la compensación, la amante desapareció del panorama. Ahora, mi ex esposo, atrapado viviendo con sus padres, está bajo constante presión para cubrir la deuda de 39,500 pesos. Terminó pidiendo prestado a un prestamista dudoso para devolverme el dinero. Recibí mi dinero rápidamente, pero él todavía debe los 113,000 pesos en compensación y 330 pesos en manutención mensual. Está trabajando en trabajos manuales de sol a sol solo para salir adelante. Los intereses de su deuda siguen acumulándose, y a este ritmo, puede que nunca la pague en su vida, pero eso ya no es mi preocupación. Mami, apúrate, o llegaremos tarde. Ups, mis hijas me están llamando. Es hora de ir a la guardería. Están creciendo tan rápido, y eso solo me trae una inmensa alegría. La historia de Carol es una de generosidad recibida con ingratitud y manipulación. Ella vive felizmente con su esposo, Michael, y su hijo, Jacob, valorando el amor y apoyo que llena su hogar. Michael, un padre profundamente amable y comprometido, comparte las responsabilidades del hogar y fomenta un vínculo fuerte con su hijo. Sin embargo, debajo de esta imagen de felicidad doméstica, existe una tensión creciente que involucra al hermano mayor de Carol, Brian, y su esposa, Amy. Durante años, Carol ha estado apoyando financieramente a su familia, especialmente a su madre, Samantha, quien se había jubilado y se mudó a la casa familiar, ahora ocupada por Brian y Amy. A pesar de enviar 2,000 pesos cada mes, la relación de Carol con Brian y Amy se volvió cada vez más tensa, especialmente cuando asumieron el control sobre la administración de las finanzas. La actitud persistente y exigente de Amy sobre el dinero, junto con su sutil socavamiento de Carol, criticándola a menudo como madre y haciendo comparaciones con Brian, comenzaron a opacar las contribuciones bien intencionadas de Carol. La hostilidad de Amy hacia Carol fue evidente desde el principio, marcada por comentarios hirientes y una elección de ropa desconcertante y fuera de lugar que Carol encontraba difícil de ignorar. A pesar de esto, Carol se mantuvo centrada en mantener la paz, apoyándose en su esposo. Aunque aceptar a Amy en la familia se sentía como una lucha constante. El punto de quiebre llegó cuando una acalorada conversación telefónica sobre una supuesta deuda de 15,000 pesos llevó a Carol a un momento de claridad. Firme en su resolución, terminó la llamada y tomó la decisión de cambiar su vida, cortando toda ayuda financiera a Brian y Amy. Esta no fue una decisión que Carol tomara a la ligera, pero después de años de que su generosidad fuera recibida con desprecio, fue una postura necesaria por su dignidad. En medio de estos conflictos familiares, Carol a menudo se preocupaba por su madre, Samantha, quien vivía con Brian y Amy. Entre equilibrar su trabajo y cuidar de Jacob, Carol tenía dificultades para mantenerse en contacto con su madre y se veía en la oscuridad sobre su bienestar. Una mañana, mientras Carol se preparaba para el día después de dejar a Jacob en la guardería, una sorpresiva llamada telefónica de Samantha interrumpió su rutina. La ira en la voz de su madre fue desgarradora mientras le exigía saber dónde estaba el apoyo financiero mensual. A pesar de la tranquilidad de Carol al asegurarle que el dinero había sido enviado directamente a la cuenta de Brian, Samantha la acusó de descuidar sus deberes y, en un giro hiriente, amenazó con cortar la relación a menos que Carol enviara 115,000 pesos adicionales. Atónita por las duras acusaciones, Carol trató de comprender la situación, pero sus intentos fueron recibidos con más culpas. Sintiéndose confundida y traicionada, terminó la llamada, prometiendo llegar al fondo del malentendido. Su instinto le decía que Amy estaba detrás de la manipulación, dado las confrontaciones pasadas que había tenido. El mes siguiente, el patrón se repitió. Amy llamó para recordarle a Carol la fecha límite del pago. Cuando Carol preguntó sobre el conflicto del mes anterior, Amy desestimó sus preocupaciones, instando a Carol a hablar directamente con Brian si había algún problema. Siguiendo este consejo, Carol se comunicó con su hermano, esperando claridad, pero la respuesta de Brian, la totalidad del apoyo mensual fue enviado a la cuenta de Brian, pero la revelación solo profundizó el asombro de Carol. Brian confesó que habían desviado una parte de las contribuciones de Carol para su uso personal, dejando solo una fracción para Samantha. Este mes, abrumados por sus propias presiones financieras, habían redirigido toda la suma, dejando nada para el cuidado de su madre. La verdad golpeó duramente a Carol. Una dolorosa realización de que sus esfuerzos para ayudar a su madre estaban siendo mal utilizados por las mismas personas en las que más confiaba. Traicionada e impotente, se encontró confrontando la fea realidad de la disfunción de su familia. La confianza que había puesto en Brian y Amy se había hecho añicos.
y sus sacrificios financieros ahora parecían haber sido en vano. Este momento de claridad obligó a Carol a enfrentar la difícil verdad sobre las acciones de su hermano, y las consecuencias perjudiciales para el bienestar de su madre. Fue un punto de inflexión, uno que obligó a Carol a reevaluar su enfoque tanto hacia su familia como hacia su apoyo financiero. Decidida a exponer la verdad, Carol sabía que debía contarle a su madre lo que Brian había admitido. A pesar de sus esfuerzos por explicar la situación y asegurarle a Samantha que había enviado la totalidad del monto, su madre permaneció desconfiada. Samantha acusó a Carol de poner excusas y afirmó que no estaba enviando el dinero como prometió. Desesperada por proporcionar pruebas irrefutables, Carol sugirió una videollamada para mostrarle su historial de transacciones. Cuando comenzó la llamada, presentó su estado de cuenta, mostrando claramente las transferencias completas realizadas cada mes, la transferencia de 155,000 pesos. Sin embargo, hizo poco para ganarse la confianza de su madre. Samantha sugirió que el documento podría ser fácilmente falsificado, repitiendo el escepticismo que había escuchado en las noticias sobre el engaño digital. Insistió en ver el dinero realmente transferido y, cuando Carol trató de explicarse, la conversación terminó abruptamente, con su madre aún no convencida. Desesperada por probar su sinceridad, Carol organizó de mala gana otra transferencia, con la esperanza de que este gesto finalmente convenciera a su madre, pero la situación solo empeoró. Unos días después, Carol recibió una llamada inesperada a medianoche de su madre, revelando que el dinero aún no había llegado a su destino previsto. Confusa y frustrada, Carol se comunicó con su hermano, solo para recibir una fría indiferencia y una negativa a discutir el asunto. Su paciencia se agotó aún más después de una conversación reveladora con Amy, quien, sin disculpas, admitió que había utilizado los fondos transferidos para una compra personal, un bolso de diseñador, en lugar de usarlos para el propósito destinado. Para colmo de males, Amy exigió otros 200 pesos, mostrando un total desdén por las necesidades de la familia. Traicionada y furiosa, Carol supo que era hora de enfrentar la situación de frente. Empacó sus maletas y se dirigió a la casa de sus padres, decidida a enfrentarse a su familia y abordar el mal uso de su apoyo financiero. El viaje de Carol, de ser una hermana e hija devota a una miembro de la familia desilusionada, subrayó las complejidades de las obligaciones familiares y el profundo impacto de la confianza quebrantada por acciones egoístas. Su llegada inesperada a la casa de sus padres sorprendió tanto a Brian como a Amy. Su madre, aún con la esperanza de una resolución, recibió a Carol con la expectativa de recibir ayuda financiera. Pero Carol, firme en su misión, pidió ver la tarjeta bancaria de Brian para verificar la transferencia de 155,000 pesos. Las respuestas evasivas y renuentes de Amy solo alimentaron la determinación de Carol. La confrontación se intensificó rápidamente, con Amy eludiendo preguntas y Carol exigiendo transparencia. Las cosas llegaron a su punto de ebullición cuando su madre, frustrada y posiblemente en negación, se puso del lado de Amy, instando a Carol a irse e incluso renunciando a ella como hija. En medio del momento, Carol se mantuvo firme, anunciando su decisión de detener el apoyo financiero debido al engaño que había descubierto. Expuso la verdad sobre cómo se habían malgastado sus contribuciones, desafiando la visión de la familia sobre Brian y Amy. La partida de Carol de la casa fue un punto de inflexión, una declaración clara de que ya no seguiría permitiendo su deshonestidad, sin importar las consecuencias. Cuando regresó a casa, Michael estaba allí para ofrecer consuelo y apoyo, reafirmando su decisión de terminar los pagos. Su tranquilidad le recordó a Carol que su generosidad siempre había sido un acto voluntario de buena voluntad, no una obligación para mantener a su hermano adulto y a su esposa, ni para encubrir su falta de responsabilidad. Esta realización, junto con la comprensión inquebrantable de Michael, le dio a Carol un sentimiento de paz, finalmente libre de una obligación que la había pesado durante tanto tiempo. Abrazó el alivio de saber que su hermano y Amy eran plenamente capaces de mantenerse por sí mismos. El viaje de Carol, de ser una miembro obediente de la familia a una persona empoderada, destacó la importancia crucial de establecer límites y tener el coraje de mantenerlos frente a la manipulación y la ingratitud. Durante años, Carol había sido el pilar de su familia, cargando con las cargas financieras causadas por la irresponsabilidad de su hermano y la dependencia de su madre. Fue un papel que asumió sin cuestionarlo, sin considerar por completo porque el peso de esas responsabilidades siempre parecía recaer sobre ella. Su esposo, Michael, había observado silenciosamente esta dinámica con preocupación, reconociendo el impacto que tenía en Carol, aunque se abstuvo de intervenir, creyendo que era una decisión que Carol debía tomar. La apoyó desde la distancia. Sin embargo, cuando Carol finalmente decidió priorizar a su familia inmediata, ella misma, Michael y su hijo Jacob,
Michael respaldó completamente su decisión. Le aseguró que, aunque ofrecer ayuda en tiempos de crisis era noble, no era su responsabilidad financiar la vida diaria de su hermano y su madre. Esta afirmación de Michael le dio a Carol la confianza que necesitaba para liberarse de sus obligaciones autoimpuestas. Sin embargo, en un giro irónico, su resolución fue rápidamente puesta a prueba cuando Brian y Amy se pusieron en contacto, exigiendo el habitual apoyo financiero. A mitad de mes, Carol respondió con firmeza. Ya había tomado la decisión de cesar los pagos mensuales. Enfatizó que sus intenciones eran claras y que sus prioridades habían cambiado, que se tenían el uno al otro como apoyo. La conversación terminó con Carol reafirmando su postura y desconectando. La situación escaló rápidamente cuando Amy confrontó a Carol afuera de su casa, exigiendo agresivamente los 15,000 pesos para sus indulgencias personales, utilizando el cuidado de su madre como justificación. Carol, sorprendida por la audacia de Amy, reiteró que su acuerdo financiero había terminado y le dijo con firmeza que no regresara. El estallido de Amy atrajo la atención, y se llamó a la policía, una intervención que Carol no esperaba, pero que resaltó claramente la gravedad de la situación. Sacudida pero resuelta, Carol contactó a su hermano, buscando una explicación por las acciones de Amy y para reforzar su decisión de cortar los lazos financieros. Le expresó cómo sus constantes demandas estaban afectando a su familia, especialmente a su hijo, y dejó claro que no quería formar parte del ciclo continuo de dependencia y conflicto. El silencio que siguió a su postura firme de parte de Brian lo dijo todo, marcó el fin definitivo del apoyo financiero de Carol y el inicio de un nuevo capítulo enfocado en el bienestar de su familia inmediata. Carol había llegado a su límite con las demandas financieras de su familia, cuando Brian, en un último intento por influir en ella, admitió que tanto él como Amy trabajaban medio tiempo y dependían en gran medida de la modesta pensión de su madre, diciendo que no podían sobrevivir sin las contribuciones de 15,000 pesos de Carol. Carol permaneció inmóvil. A pesar de reconocer los hábitos de gasto extravagantes de Amy, Brian insistió en que necesitaban la cantidad completa para cubrir sus gastos de vida. Carol, firme e inmune a sus justificaciones, señaló su mínimo apoyo hacia su madre y terminó la conversación de manera decidida. Prometió cortar toda comunicación con ellos, sabiendo que su decisión era definitiva. En los meses que siguieron, Carol se mantuvo firme en su decisión, ignorando las constantes súplicas de su hermano y los intentos ocasionales de Amy, quien había estado notablemente menos presente en la puerta de Carol desde el incidente con la policía. La situación dio otro giro cuando Carol recibió una llamada de su madre, quien entre lágrimas le reveló que había sido financieramente descuidada por Brian y Amy, no recibiendo ni la porción prometida de las contribuciones de Carol ni ningún apoyo significativo de parte de ellos. La súplica de su madre estaba llena de arrepentimiento y desesperación por su situación, así como por el maltrato que había sufrido a manos de su hijo y nuera. A pesar del estado vulnerable de su madre, la simpatía de Carol estaba matizada por la dolorosa historia de traiciones y el duro ultimátum que había sido obligada a aceptar. Carol había navegado la vida por su cuenta, financiando su educación universitaria e incluso asumiendo los préstamos estudiantiles de su hermano, una carga que nunca le correspondió llevar. Dado los años de sacrificios y manipulaciones, sugirió que su madre tomara una postura firme y despidiera a Brian y Amy, subrayando que eran adultos capaces que necesitaban asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Siguiendo el consejo de Carol, su madre tomó la difícil decisión de echarlos, obligando a Brian y Amy a mudarse a un departamento más antiguo y menos cómodo. Si bien esta decisión trajo algo de alivio, también creó una distancia entre Carol y su madre, marcada por un silencio incómodo y menos contacto. Cuando más tarde su hermano se comunicó, confesando la deuda que él y Amy habían acumulado debido al gasto extravagante de su cuñada, Carol eligió mantener su distancia. En su lugar, se enfocó en el bienestar de su propia familia inmediata, poniendo las necesidades de su esposo e hijo por encima del tóxico influjo de su familia extendida. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la vida de Carol, uno en el que priorizó su paz y la estabilidad de su hogar por encima del interminable drenaje emocional y financiero que Brian y Amy representaban. La historia de Carol se convirtió en un testimonio del poder de establecer límites y el coraje de hacerlos cumplir, incluso cuando se enfrentaba a las complejas dinámicas de la lealtad y las obligaciones familiares. Comencé un nuevo capítulo de mi vida, asumiendo el rol de cuidadora de la casa que alguna vez perteneció a mi querido padre, un hombre amable y dulce. Todo empezó después de la muerte de mi padre, cuando mi esposo, Samuel, declaró con valentía que la casa familiar ahora era nuestra, incluyendo a sus padres. «Esta es nuestra casa ahora, ¿entiendes?», dijo con una arrogancia que me sorprendió. No pude evitar reírme de sus palabras. Eran tan superficiales, tan desconectadas de la realidad de lo que yo estaba viviendo.
Samuel no tenía idea de que su declaración marcaba el comienzo de un largo viaje, un viaje que eventualmente lo humillaría a él y a su familia. Soy Nancy, y durante la mayor parte de mi vida, solo éramos mi padre y yo. Mi madre había fallecido cuando estaba en la preparatoria, dejando a mi padre para criarme solo. Él era mi todo. A medida que envejecía, especialmente después de cumplir 80 años, mi preocupación por él crecía. Le sugerí a Samuel que nos mudáramos con mi papá para brindarle apoyo y compañía. Samuel, siempre pragmático, vio la practicidad de la idea, aunque mi padre estaba inicialmente renuente, preocupado de convertirse en una carga. Finalmente aceptó cuando vio lo importante que era para mí. ¿Estás segura de que esto no complicará sus vidas?, me preguntó, con la voz teñida de preocupación. Lo tranquilizamos, y con una sonrisa, dio su bendición. El día que nos mudamos fue un torbellino de emociones. En medio del caos de las cajas, mi padre, siempre atento, nos preparó café una vez que nos acomodamos un poco. Fue un pequeño pero sincero gesto que me hizo sentir el calor del hogar que habíamos compartido durante tantos años. Samuel sugirió que dejara mi trabajo para concentrarme en cuidar a mi padre, creyendo que eso aliviaría nuestra situación financiera, ya que no tendríamos que pagar renta. Aunque sorprendida por su sugerencia, la consideré detenidamente. Los beneficios eran claros, pero también me preocupaba depender demasiado de Samuel financieramente. Un mes después de nuestra nueva convivencia, Samuel volvió a mencionar el tema. Esta vez, se sentía diferente. Las responsabilidades compartidas en la casa, combinadas con el entusiasmo de mi papá por ayudar, hicieron las cosas más fáciles, pero me di cuenta de que mi papá aún asumía muchas tareas domésticas, y me sentía culpable por agregarle más carga. Quizá dejar mi trabajo no sea tan mala idea, pensé. Eso me permitiría devolverle al hombre que me había dado tanto amor y cuidado a lo largo de mi vida. Creo que lo haré, dije finalmente, reconociendo la posible carga financiera que esto podría causarle a Samuel. Él desestimó mis preocupaciones, asegurándome que todo estaría bien, a pesar del giro inesperado que tomaron nuestras vidas. Nos acercó más como familia, enseñándonos sobre apoyo, sacrificio y amor de formas que no habíamos imaginado. Así que tomé la decisión de dejar mi trabajo, concentrándome en el hogar y en el cuidado de mi padre. Al principio, él insistió en que siguiera trabajando, dispuesto a asumir más tareas él mismo, pero cuando le expliqué lo mucho que significaba para mí estar allí para él, apoyó mi decisión. Esto me permitió pasar más tiempo con mi padre y encontrar satisfacción en nuestras rutinas compartidas, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de maneras sutiles y desconcertantes. El regreso de Samuel del trabajo comenzó a ser cada vez más tarde, a menudo después de que mi padre ya se había ido a dormir. Las cenas familiares, que antes nos unían, se volvieron cada vez más raras. Cuando finalmente nos sentábamos a comer, la actitud de Samuel había cambiado. ¿Puedes callarte mientras como?, me decía, con un tono cortante, algo que no había escuchado antes, especialmente cuando solo estábamos los tres. Comencé a preguntarme si mi decisión de dejar de trabajar había puesto una presión sobre él sin darme cuenta, y me encontraba pidiendo disculpas, aunque no estaba segura de por qué. Una noche, justo después de la cena, mientras preparaba la bebida habitual de Samuel, él se levantó abruptamente, murmurando algo sobre necesitar un baño, y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Este comportamiento se convirtió en un patrón. Samuel llegaba tarde, a veces ni siquiera regresaba, y cuando trataba de contactarlo, respondía con mensajes cortos y distantes. Mencionaba estar de viaje de negocios, un viaje repentino, sin previo aviso. Me sentí herida y confundida. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Pero, no queriendo empeorar las cosas, simplemente pregunté cuándo regresaría. Nunca respondió. A medida que estos viajes de negocios se hicieron más frecuentes, el misterio sobre sus paraderos y planes se profundizó aún más. Mi padre, al notar el cambio, expresó su preocupación, pero Samuel siempre lo tranquilizaba con sonrisas forzadas y palabras vacías. Cuanto más tiempo Samuel pasaba fuera, y más tensas se volvían nuestras interacciones, más dudas comenzaron a surgir. ¿Había alguien más? Mis sospechas crecieron cuando recibí un mensaje inesperado de mi suegra, exigiendo que Samuel pasara tiempo con ella. Nuestra relación con los padres de Samuel siempre había sido distante. Su desaprobación hacia mí, un sentimiento que nunca ocultaron, había oscurecido nuestras interacciones. A pesar de su frialdad, Samuel y yo habíamos seguido adelante, manteniendo nuestro vínculo al mantener una distancia educada pero deliberada de su familia. Cuando recibí un mensaje de mi suegra exigiendo información, respondí con cautela, preguntando por qué la necesitaba.
Su respuesta no fue una respuesta medida, sino una llamada telefónica acalorada. Me acusó de cargarle a Samuel el cuidado de mi padre y de descuidar mis deberes como esposa. Entonces vino la bomba, reveló que Samuel había estado quedándose con ellos. La revelación me golpeó como un tren de carga. Los viajes de negocios de Samuel no eran más que una excusa para refugiarse en la casa de sus padres, donde buscaba escapar de las responsabilidades y tensiones de nuestro hogar. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la magnitud del abismo emocional entre nosotros. Nuestro matrimonio, que antes parecía una sociedad construida sobre la confianza, ahora parecía fracturado, socavado por malentendidos, presiones externas y un completo colapso en la comunicación. Samuel siempre me había asegurado que estaba bien dejar mi trabajo y concentrarme en mi padre. Sin embargo, sus acciones contaban otra historia. Descubrir que había estado desahogándose con su familia, pintándome como una esposa negligente, destrozó algo profundo dentro de mí. Me senté a procesar el peso de las palabras de mi suegra. Las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero las tragué. Por ahora, solo pude reunir fuerzas para proporcionarle la dirección de la oficina que me había pedido. Colgué, mi voz vacilante mientras luchaba por mantener la compostura. Mientras preparaba café para calmar mis nervios, me interrumpió el sonido de mi padre entrando en la habitación. Le ofrecí una taza, agradecida por la tranquila compañía de su presencia. Mientras estábamos sentados juntos, mi padre comenzó a recordar. Compartió historias de sus primeros años con mi madre, relatando momentos de conflicto, malentendidos y reconciliaciones. Las discusiones, dijo, son inevitables en cualquier relación, pero lo clave es la honestidad. Estar dispuestos a enfrentar las verdades difíciles y encontrar el camino de regreso el uno al otro. Su sabiduría me resonó profundamente. Me recordó lo que aún valoraba en mi matrimonio e inspiró en mí el deseo de intentar salvar la distancia con Samuel. Decidí contactar a Samuel, con la esperanza de tener una conversación abierta. Cuando finalmente logré hablar con él, su respuesta fue escalofriante. Hacer todo un drama de hablar es demasiado trabajo, dijo, desdeñoso. Sus palabras fueron como una bofetada. El desprecio en su tono quemó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Si había alguna chispa de esperanza, su negativa a comprometerse la apagó, dejándome luchando con la dolorosa realidad de que podría ser la única que aún intentaba salvarnos. Pero su desprecio también despertó algo dentro de mí, una determinación de no dejar que mi futuro sea dictado por su indiferencia. Mi frustración con Samuel se profundizó a medida que él se alejaba más, descuidando incluso las responsabilidades financieras más básicas. El pensamiento del divorcio, antes impensable, comenzó a solidificarse en mi mente como una posibilidad real. En medio de esta tormenta emocional, ocurrió una tragedia. Mi padre se desplomó y fue llevado de urgencia al hospital. Su pronóstico era sombrío. El peso de esta devastadora noticia, sumado a la creciente indiferencia de Samuel, destrozó la poca esperanza que me quedaba en él. Traté de mantenerme fuerte en presencia de mi padre, brindándole consuelo y amor en sus últimos días, pero mi fuerza se desmoronó cuando recibí un correo electrónico frío y sin corazón de Samuel. Me sugería que me las arreglara por mí misma, usando la pensión de mi padre, como si mi dolor y mis dificultades fueran un inconveniente que él podía evadir fácilmente. Aplastada por la traición de Samuel y abrumada por el estado de mi padre, encontré consuelo en pequeños actos de cuidado, preparando mis visitas al hospital y aprovechando los momentos fugaces que nos quedaban juntos. Aunque estaba aplastada por la soledad, me aferraba a las lecciones de resiliencia y amor que mi padre me había enseñado. Un sorprendente paquete de correo penetró brevemente la tristeza. Contenía una posible buena noticia, aunque su importancia quedó opacada por el eventual fallecimiento de mi padre. Su muerte marcó el fin de una era, dejándome a navegar en las secuelas sola. El funeral, un acto solemne y desgarrador, pasó sin ninguna señal de Samuel ni de su familia. Su ausencia fue un recordatorio doloroso del vacío que quedaba en lo que una vez fue mi matrimonio. Justo cuando comenzaba a prepararme para un nuevo comienzo, Samuel regresó inesperadamente. Su reconocimiento casual de la muerte de mi padre, como si fuera un inconveniente menor, desató una furia que no sabía que era capaz de sentir. Sin embargo, confrontarlo me parecía inútil, ya no valía la pena. Lo enfrenté con una calma que ocultaba la tormenta en mi interior. ¿Qué quieres? ¿Y por qué traes todo esto aquí?, le pregunté, señalando las pertenencias que había dejado en la casa. La respuesta de Samuel estuvo impregnada de un sentido de derecho. Soy tu esposo, ¿no? Y estas cosas son para mis padres, dijo, como si el título de esposo le diera derecho absoluto sobre mi vida. La palabra esposo sonaba ajena al salir de su boca.
un eco vacío del hombre con el que me había casado. No podía comprender cómo alguien que me había abandonado voluntariamente, eludido sus responsabilidades y me había dejado cargar con el peso de nuestra vida compartida, ahora reclamara tan fácilmente ese papel. Estaba tan atónita que no pude responder. Samuel, al confundir mi silencio con otra cosa, declaró con arrogancia que yo estaba abrumada por su regreso. Lo que dijo a continuación, sin embargo, destruyó cualquier resto de compostura que me quedaba. Admitió, con asombroso orgullo, que desde el principio había odiado vivir con mi padre. Confesó que su objetivo había sido hacerme dependiente de él, despojarme de mi independencia y controlar la situación, todo para asegurarse de que pudiera quedarse con la casa para él. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. El hombre que estaba frente a mí era irreconocible. Su arrogancia, su satisfacción por haberme manipulado, era insoportable. Desglosó su retorcido plan como si esperara admiración por su astucia, pero lo único que sentí fue un frío y nauseabundo asco. La arrogancia de Samuel creció mientras admitía que me había subestimado. Supuso que nunca me atrevería a terminar nuestro matrimonio, no importaba cuán mal me tratara. Luego se jactó del valor de la casa, revelando su intención de mudarse con sus padres mientras reclamaba la propiedad de la casa familiar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su egoísmo, su falta de moralidad, ahora era todo tan claro, mientras él permanecía allí, esperando que me desplomara bajo el peso de sus palabras. Me di cuenta de algo, no estaba rota, y no dejaría que él dictara mi futuro. La soberbia de Samuel no fue recibida con ira, sino con resolución. Su manipulación solo fortaleció mi determinación de cortar los lazos con el hombre en el que se había convertido. Mi padre me enseñó a valorar la dignidad, el amor y la integridad, y esas serían las lecciones que llevaría adelante, no el dolor que Samuel había dejado atrás. No pude evitar reírme de lo absurdo del plan de Samuel y de su completo desdén por la realidad. Mi risa pareció desconcertarlo. No podía entender por qué me divertía. En ese momento, revelar la verdad se sintió casi liberador. Entre risas, le dije que la casa era mía, y que nuestro matrimonio había terminado, dejando sus reclamaciones sin valor. Samuel, completamente confundido, se apresuró a llamar a su madre para aclarar la situación. Su confusión solo se profundizó a medida que avanzaba la conversación. Quedó claro que no tenía idea de los pasos legales que yo había tomado, los papeles de divorcio que su madre me había enviado, claramente con la intención de manipular. Fueron presentados por mí en cuanto los recibí. Su plan había fracasado estrepitosamente. Cuando le informé que el divorcio ya estaba finalizado, su sorpresa fue palpable. Su plan cuidadosamente elaborado, basado en mentiras y manipulación, se desplomó, y en su lugar, sentí una creciente sensación de liberación. El peso de su traición se levantaba, y me recordaba la fuerza y determinación que mi padre me había inculcado durante todos esos años. Samuel quedó tambaleando, luchando con las consecuencias de sus acciones, y yo estaba lista para seguir adelante, sin las cargas de nuestra relación rota. El divorcio, que había estado contemplando desde hacía algún tiempo, llegó como un golpe de suerte retorcido. Samuel, ahora frenético, comenzó a preocuparse por la división de bienes, especialmente por la casa que había asumido que era su derecho. Rápidamente corregí sus malentendidos, explicándole que la casa, que pertenecía a mi padre en el momento de nuestro divorcio, no estaba en juego. Sus reclamaciones infundadas sobre mis ahorros prematrimoniales como parte del acuerdo fueron rápidamente desestimadas. Lo vi luchar por formular una respuesta, pero en lugar de burlarme de su desesperación, me mantuve serena, sugiriendo tranquilamente que retirara sus pertenencias para evitar complicaciones legales adicionales. Después de que Samuel se fuera, realicé un pequeño ritual para purificar el espacio. Me dio algo de paz, imaginando que mis padres me observaban, quizás juntos nuevamente, en algún otro lugar. Este pensamiento suavizó el dolor de la soledad mientras comenzaba un nuevo capítulo en mi vida. Con una determinación renovada, me lancé al mercado laboral. La recomendación oportuna de un amigo me llevó a una oportunidad prometedora, la cual aseguré con facilidad. Sentí que estaba empezando algo realmente nuevo y empoderador. Sin embargo, Samuel no se rindió tan fácilmente. Sus intentos de reconciliación, a través de una serie de correos electrónicos melodramáticos, solo sirvieron como alivio cómico para mis compañeros de trabajo. Sus antiguas musas románticas ahora eran una fuente de diversión, su impacto completamente desvanecido. Permanecí imperturbable, eligiendo concentrarme en mi carrera y mi crecimiento personal. Pero la persistencia de Samuel alcanzó nuevas alturas cuando apareció en mi puerta, suplicando ayuda después de que su familia tomara la decisión imprudente de vender su casa, con la esperanza de mudarse a la mía. Sus súplicas cayeron en oídos sordos.
Su situación era una consecuencia directa de sus elecciones, y no iba a rescatarlo. Se llamó a la policía para que lo removiera de mi propiedad, pero el drama no terminó allí. Los padres de Samuel comenzaron a contactarme, alternando entre exigencias y súplicas de ayuda, culpándome por su caída. Aunque su situación era desafortunada, no era mi carga. Sus decisiones, impulsadas por la codicia y la manipulación, los habían llevado a este punto. Sus apelaciones, ya fuera por correo electrónico o llamada telefónica, no recibieron simpatía de mi parte. La frialdad que percibieron fue simplemente la firme frontera que había establecido. La casa, un símbolo de mi independencia y fortaleza, seguía siendo mía, intacta por sus mentiras y engaños. Mientras enfrentaba estos desafíos, encontré fuerza en el amor y los valores que mis padres me habían inculcado, avanzando con mi vida, decidida a no dejarme pesar por las sombras de un pasado que era mejor dejar atrás. Después del fallecimiento de mi padre, la familia de Samuel intentó aprovecharse de la situación, insinuando que cualquier herencia que recibiera significaba que debía apoyarlos financieramente, especialmente después de que ellos habían dejado sus trabajos en preparación para mudarse a mi casa. Su presunción me enfureció. Era como si creyeran que sus deseos automáticamente modelarían mi realidad. A medida que sus audaces demandas e insinuaciones se intensificaron, mi frustración alcanzó un punto crítico. Consideré cambiar mi información de contacto para escapar de su constante acoso, pero decidí no hacerlo, negándome a dejar que me forzaran a incurrir en más gastos. En su lugar, bloqueé los contactos de Samuel y su familia, esperando encontrar paz. Esa paz, sin embargo, seguía fuera de mi alcance. Inquebrantables ante mis intentos de cortar lazos, la familia de Samuel apareció en mi puerta, suplicando ayuda e incluso sugiriendo una reconciliación como si eso pudiera borrar sus manipulaciones pasadas. El sonido constante del timbre y sus golpes fuertes me llevaron al límite, lo que me impulsó a llamar a la policía una vez más. Justo cuando las autoridades estaban en camino, apareció una figura inesperada, alguien familiar. Aunque me tomó un momento ubicarlo, un hombre confrontó a la familia de Samuel afuera, reprendiéndolos por su comportamiento disruptivo. Su intervención los sorprendió, dispersando a los vecinos que se habían reunido, y cuando llegó la policía, los intrusos fueron rápidamente escoltados. Más tarde, ese mismo hombre, Frank, mi amigo de la infancia perdido en el tiempo, tocó el timbre. Su aparición, en ese momento exacto, se sintió casi como algo serendípico. Frank se había mudado durante nuestros años en la primaria para seguir deportes, y no había tenido noticias de él desde entonces. Ahora, había regresado al vecindario. La intervención oportuna de Frank y su apoyo inmediato frente a la audacia de la familia de Samuel fue un recordatorio refrescante del poder de la verdadera amistad. Pasamos un tiempo recordando nuestra infancia, y él expresó sus condolencias por el fallecimiento de mi padre, sus palabras tocando genuinamente mi corazón. Reconectarme con Frank no solo restauró un sentido de seguridad, sino que también reavivó los recuerdos preciados de nuestro pasado. Su disposición para apoyarme frente al acoso de la familia de Samuel fue un poderoso testimonio de la naturaleza duradera de la verdadera amistad. En medio del caos que había consumido mi vida, el regreso de Frank y su apoyo inquebrantable se convirtieron en un faro de esperanza, recordándome que, incluso en los tiempos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Justo cuando comenzaba a encontrar consuelo en la presencia de Frank, llegó un shock inesperado, una carta desconcertante de alguien que afirmaba ser abogado. La carta me acusaba de infidelidad durante mi matrimonio y exigía una compensación, acompañada de un correo electrónico que parecía más una amenaza que una correspondencia profesional. Me quedó claro que la familia de Samuel estaba detrás de este extraño esquema. Con escepticismo y creciente enojo, llevé los documentos a un abogado legítimo, quien rápidamente desmintió que fueran falsificaciones. El intento de manipularme e intimidarme solo fortaleció mi resolución, haciéndome aún más decidida a recuperar mi vida. Las llamadas amenazas legales de la familia de Samuel no eran más que un intento desesperado de intimidarme. En lugar de desechar sus infundadas reclamaciones, decidí enfrentarlas, desafiando sus acusaciones y señalando lo absurdo de su argumento sobre el daño emocional, especialmente dada la falta de pruebas concretas. Dejé claro que suplantar a un abogado tenía serias consecuencias legales, y mi respuesta efectivamente silenció su inicial arrogancia. Admitieron a regañadientes que se habían conmovido por mi sinceridad y consideraron retirar la demanda, pero mi indiferencia hacia su cambio de opinión, junto con mi disposición a pelear sus falsas acusaciones en la corte, los dejó en retirada. Aunque nuestros intercambios por correo electrónico cesaron, sus intentos de confrontarme no lo hicieron. Una noche, su desesperación alcanzó su punto máximo cuando se presentaron en mi puerta.
suplicando indulgencia y preocupados por las posibles repercusiones legales. Mi paciencia, ya agotada por su acoso implacable, finalmente se rompió. Verme furiosa, de pie con la antigua espada de madera de mi padre en mano, fue suficiente para hacerlos huir. La llegada de los oficiales de policía, alertados por los vecinos preocupados, solo disipó aún más la situación, y los intrusos fueron rápidamente escoltados. Con Frank a mi lado, quien había sido testigo del acoso de la familia de Samuel, tomé las medidas legales necesarias para protegerme. Se emitió una orden de restricción, estableciendo una sólida barrera entre mí y la familia de Samuel, evitando más intrusiones. El incidente fue capturado por los vecinos y compartido en línea, revelando sus payasadas a la comunidad en general. La exposición dejó a la familia de Samuel aislada y avergonzada, sus planes desmoronándose frente a todos. Después de esto, Frank se convirtió en una fuente constante de apoyo y consuelo. Sus sentimientos hacia mí, compartidos meses después de nuestra reunión, florecieron en algo más, una relación llena de risas, amabilidad y respeto mutuo. Cada día que pasaba con Frank reafirmaba mi creencia en las conexiones serendipias que la vida a veces nos ofrece. Sentí como si mi padre, observándome, me hubiera guiado hacia este nuevo capítulo, alejándome de las sombras de mi pasado y hacia el calor de un futuro construido sobre el amor y la comprensión.